Ya, qué bueno que te gustó también. Bueno, chicas, yo les contaba que había sido difícil hoy día buscar información sobre la fuerza de atracción del pensamiento. Nosotros escuchamos mucho esto. De hecho, hay un libro, hay una película que se llama El Secreto, me parece, ¿no? Que tiene que ver con cómo animar al equipo de trabajo. Claro, también podemos hablar de burnout, por supuesto, lo voy a ir anotando. Em, entonces, escuchamos mucho hablar de esto y claro, uno dice, bueno, el pensamiento tiene una fuerza de atracción y yo podría quedarme ahí, pero me interesó buscar algo más y poder entender por qué el pensamiento tiene esta fuerza para atraer supuestamente aquello que nosotros deseamos, pero por ahí también se dice que el pensamiento no solo atrae lo que más deseamos, sino también lo que más tememos, ¿sí? Eh, la primera pregunta que me hice fue esa. Estábamos trabajando sobre el libro de la felicidad de Marcel Auclair. Y luego me pregunté, y entonces, bueno, ¿qué es esta ley de la atracción? Y me encontré con que, decía Marcel, que las vibraciones idénticas se atraen, se unen y se fortalecen mutuamente. Entonces yo dije, bueno, eso pareciera que es así porque nosotros en general nos unimos, por ejemplo, con nuestras amistades, se parecen a nosotros, tienen gustos similares, entonces sí, me hizo sentido. Y después decía, usted atrae todo lo que desea, manteniendo su pensamiento al mismo nivel de vibraciones que lo que se desea obtener. Entonces yo me pregunté, ¿y cómo estará formado este universo que vibra y cómo podría yo ponerme en ese nivel de vibración? Yo en alguna oportunidad había escuchado, leído, tuve un profesor que hablaba mucho de esto, de que nosotros estábamos formados por átomos y que a ese nivel, todo lo que existe es igual. Es decir, nosotros somos iguales a mi taza de los girasoles, ¿sí? A todos los objetos inanimados y a todo lo que existe. Entonces, yo entendía lo que era el átomo, la molécula, la célula, etcétera, pero me dediqué a buscarlo con más detención y me encontré información bastante interesante que dice, se le llama niveles de organización a los diferentes grados de complejidad en los que se organiza la materia, desde la estructura más simple a la más compleja. En algún momento pensé en esto de que cuando nosotros morimos, eh, nuestro cuerpo queda acá y entonces, ¿dónde se va lo que nosotros somos? Que somos algo más que el cuerpo. Ayer estábamos conversando sobre la vida que tenían las células. Entonces, tengo que hacer una aclaración. Ayer yo dije que el año 2013 los científicos habían descubierto que el cuerpo humano tenía 37.200 millones de células. Por supuesto que eso es un aproximado, no es que todos tengamos ese número de células, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se va después que el cuerpo, cierto, queda acá en la Tierra? Eh, ¿Dónde nos vamos? ¿Qué pasa con nosotros? Entonces eso me llevaba a pensar a qué somos nosotros antes de venir a encarnar. Y, y a mí me sirve y me gusta mucho la comprensión que dice que somos seres espirituales viviendo una experiencia encarnados, como somos seres de luz. Entonces, me gusta sentir o pensar o creer porque finalmente no hay nada que te lo pueda demostrar como que esto existe, pero tampoco lo puede negar. A mí me hace sentido pensar que somos seres de luz, ¿verdad? Que bajamos de vibración, de frecuencia vibratoria, no es que bajemos del cielo
o de allá de otro planeta, sino que vamos bajando en frecuencia vibratoria hasta convertirnos en lo que somos como seres humanos. Y probablemente habrá otros seres que se bajan su frecuencia vibratoria y se convierten en una piedra que es mucho más densa que lo que es el ser humano. No lo sé. Finalmente nadie lo sabe. Son solo explicaciones que pueden parecer muy incoherentes, pero son reflexiones, pensamientos sobre quiénes somos, qué hacemos acá, y porque nosotros llegamos un día y nos vamos a ir otro día. Nuestra vida es muy breve, además, muy breve. Hay otras vidas que son mucho más breves que la nuestra, como la de la mariposa, todos sabemos. Entonces es un paso muy breve el que nosotros hacemos por este planeta. Bueno, y estaba yo buscando información para un poco más ordenada y poder comprenderlo más, ¿verdad? Y entonces decía acá que desde la estructura más simple, podría ser la más simple, tenemos a los átomos, ¿verdad? Que son elementos químicos que forman los seres vivos, y los principales son el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Son los más importantes en el presente, ¿no es cierto?, en el ser humano, por ejemplo. Esa es como la primera unidad básica. El átomo está formado por un núcleo y por una órbita, que ya lo vamos a conversar en un ratito más. Una cosa más o menos así, no sé si se ve ahí, donde los electrones se encuentran en una nube alrededor en la órbita, y aquí en el núcleo están los protones y los neutrones. Después, aumentando el nivel de complejidad, nos encontramos con las moléculas, que están formadas por enlace de 2 o más átomos, ¿cierto? Y ahí están las proteínas, los glúcidos, los lípidos. Alejandra, enfermera, yo creo que me comprendes perfectamente sobre lo que estoy hablando, y si en algo me equivoco, por favor, tú me puedes corregir. Luego tenemos las células, que es la unidad básica que forma nuestro cuerpo, y sus componentes, como las mitocondrias y los cromosomas, están formados por moléculas. Entonces ya vamos que los átomos forman moléculas, las moléculas forman células, ¿verdad? Y seguimos aumentando el nivel de complejidad. Luego pasamos a los tejidos, que dice que es una agrupación de células del mismo tipo y que están especializadas en realizar una función determinada. Por ejemplo, el tejido adiposo, que son células adiposas cuya función es acumular lípidos como reserva de combustible. Luego, aumentando el nivel de complejidad, encontramos los órganos, ¿verdad? Un órgano está formado por diferentes tejidos: átomo, molécula, célula, tejido, órganos. Y que se agrupan estos tejidos en los órganos para realizar una función más compleja todavía. Y ahí podemos poner como ejemplo el estómago, el corazón, los huesos. Aumentando el nivel de complejidad, entonces llegamos a los aparatos o los sistemas. Los aparatos, dice, es una asociación de órganos que trabajan conjuntamente para realizar una función vital, como el aparato digestivo, ¿verdad?, que está formado por ejemplo, el esófago, el estómago, el intestino. Y los sistemas, que se refiere a órganos donde predomina un tipo de tejido, como por ejemplo el sistema óseo o el sistema nervioso. Mira todo lo que hemos avanzado desde un átomo. Ya llevamos átomo, molécula, célula. La célula es la que diferencia a los seres vivos. Tejidos, órgano, aparato o sistema, para llegar finalmente al organismo, que es un conjunto de todos los órganos y sistemas, como por ejemplo el ser humano, ¿cierto? El ser humano está formado principalmente de 4 elementos, que son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Es decir, que nuestro cuerpo está formado de
todo esto que hemos conversado, ¿cierto? Y principalmente de estas células. Nosotros somos como, también lo podemos interpretar como que nosotros somos una célula dentro de un organismo que es la humanidad. Podríamos pensar tal vez que somos un órgano dentro de esta humanidad y tal vez otros órganos podrían ser los otros países. ¿A qué me refiero con esto? A que, como dice por ahí una ley, como es arriba, es abajo, o como es adentro, es afuera. ¿A qué se refiere esto? Mira, como es arriba, si yo miro hacia el universo, si el ser humano se sube en una nave espacial, como ya lo ha hecho, y sale a recorrer, el universo es infinito, no termina en ninguna parte. Hasta el momento para nosotros es infinito, es limitada el alcance, a la distancia a la que el ser humano puede llegar. Pero si nosotros miramos el interior del átomo, también es infinito. Al interior del átomo están los protones, los neutrones, hay partículas subatómicas, hay unas cositas que se llaman twisters, me parece, que son como unas colitas de chancho y que son solo energía. Por lo tanto, hacia adentro del átomo también es un universo. Ya vamos a ver que el átomo es en el 99% espacio vacío. Ya lo vamos a ver. Bueno, yo todo eso estaba, digamos, leyendo, estudiando, mientras trataba de comprender cómo era que el pensamiento podía tener esta fuerza de atracción. Ok, continué y después encontré o me pregunté qué significaba que el universo vibrara. Y me acordé de la teoría especial de la relatividad de Albert Einstein, que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces empecé a buscar información. Yo lo entiendo así, tal vez estoy equivocada, pero yo entiendo que cuando una masa es capaz de alcanzar la velocidad de la luz, se convierte en energía. Es decir que mientras más rápido vibramos, más alto es nuestro nivel de energía. Así lo he entendido yo. Entonces, bueno, encontré acá que Einstein decía que materia y energía eran entidades equivalentes. Y en 1905 él demostró en esta teoría especial de la relatividad que la masa en sí es una forma de energía y que eran intercambiables, es decir, a momentos era masa, a momentos era energía. Entonces yo decía, bueno, todo lo vivo y lo no vivo está formado de átomos que se organizan en moléculas y los átomos tienden a ganar o perder electrones, a formar enlaces entre ellos. Eso me llevaba a tratar de comprender cómo esta masa que estaba formada, ¿no es cierto?, por estos átomos, cómo podía vibrar. Y recordé que cuando yo estudié biomagnetismo hace bastantes años atrás, aprendí que esta terapia, que es muy antigua, que se supone que la aplicación de los imanes la utilizaban ya los egipcios, e incluso más antiguo porque hay pinturas rupestres donde se puede apreciar, pareciera la aplicación de estos elementos. El biomagnetismo sustentaba su terapia en el equilibrio del pH, que es el potencial hidrógeno, ¿cierto?, tratando de que la sangre, es decir, la teoría, la base, dice que el desequilibrio en el pH de la sangre en el cuerpo humano produce la enfermedad. Si es ácido, produce degeneración de los tejidos, y si es alcalino, produce inflamación. Entonces recuerdo que cuando aprendí sobre biomagnetismo me hablaban acerca de un desequilibrio que se producía por una alteración en los electrones.
si mal no recuerdo, como que algunos electrones pasaban, saltaban o pasaban a la órbita de otros átomos. Entonces volví nuevamente al tema del átomo, que dice que es la unidad más pequeña, ¿cierto?, que conserva la materia, y decía, por ejemplo, que una moneda de oro es un gran número de átomos que están ahí moldeados en forma de una moneda. Pero ¿qué hacía que estos átomos se mantuvieran juntos? ¿O qué hace que los átomos que nos forman a nosotros se mantengan juntos? ¿O que los átomos que forman esta taza se mantengan juntos, ¿cierto? Vibrando a una determinada frecuencia para que formen lo que es. Entonces, bueno, el átomo estaba formado, dijimos, por este núcleo atómico y por un espacio vacío y luego por estos electrones girando alrededor en esta órbita, y la atracción entre estos electrones, que son partículas de carga negativa, y los protones que tienen carga positiva, se atrae negativo con positivo, hacía que el átomo mantuviera la unidad, ¿sí? Efectivamente, cuando uno hace la terapia de biomagnetismo, que utilizan imanes, uno puede ver, son imanes de gran potencia, uno puede ver que cuando tú pones cara con cara, negativo con negativo, se repelen, ¿sí? No es imposible juntarlos. Bueno, el átomo prácticamente es espacio vacío, como decíamos. Entonces encontré ahí una analogía que es bastante útil para comprenderlo, y decía que, por ejemplo, si lo lleváramos a una esfera planetaria, la órbita del átomo tendría como la dimensión de la Tierra, ¿sí? Y al centro estaría el núcleo, que es como una pelota de fútbol, ¿sí? Imagínate, todo lo demás es espacio vacío. Somos espacio vacío, el 90% de nosotros. ¿Y qué hace entonces que tengamos esto? ¿Por qué tenemos la ilusión? Porque es una ilusión finalmente de que nosotros somos sólidos, somos compactos, ¿verdad? Entonces decía que esto se debe a la interacción, lo que vimos recién, de los átomos entre ellos, que es una interacción eléctrica, donde hay una fuerza de atracción, ¿verdad?, donde la carga negativa de los electrones y la carga positiva del núcleo se atraen. Pero nosotros también hay elementos que no podemos traspasar. Entonces, ¿por qué yo no puedo traspasar acá la taza? Es porque mis cargas negativas se repelen, y hay elementos que presentan mayor resistencia a que yo lo pueda tocar. Como por ejemplo, nosotros sí podemos meter la mano en un depósito que tiene agua, o yo puedo traspasar este espacio vacío donde hay aire, ¿verdad? Aquí también hay átomos, oxígeno. Yo lo puedo traspasar, ¿sí? No existe tanta resistencia. Bueno, hasta ahí iba yo y todavía no encontraba nada que me pudiera dar como una base interesante para poder entender por qué el pensamiento tenía esta fuerza de atracción. Pero me parecía tan interesante poder compartir con ustedes todos estos conocimientos que yo iba adquiriendo a lo largo de mi lectura, que partió ayer y todo el día de hoy. Volví entonces a mi búsqueda al texto de Marcel Auclair, y ella nos dice que un pensamiento de esperanza, de amor generoso, crean en nosotros vibraciones altas, rápidas, y que se unen a vibraciones análogas, o sea, similares a ellas, ¿verdad? Vibraciones altas. Pero si nos sentimos deprimidos y nuestras vibraciones bajan y no atraemos nada que sea feliz y armonioso y beneficioso, es porque estamos atrayendo, valga la redundancia, algo que se relaciona y que tiene la misma frecuencia vibratoria con la que yo estoy funcionando.
Y dice ella, elevar nuestras vibraciones requieren un esfuerzo consciente de nuestra parte. Por eso es que en su libro y en cada capítulo ella da una aplicación que en este caso dice: observe cómo cada vez que usted se siente desanimado, sin vitalidad, observe cómo cada vez que usted se siente desanimado, su vitalidad disminuye, pero la esperanza parece animarlo y redoblar sus fuerzas. Y la actividad que nos propone es que tendamos hacia la esperanza, y de esa forma vamos a sentir cómo sube nuestro nivel de vibraciones y vamos a atraer la dicha, como el imán atrae al hierro, dice ella, ¿sí? Y seguía yo buscando información. Tengo una biblioteca con bastantes libros, no muchos, no todos los que yo quisiera, pero bastantes, y entonces fui a buscar ahí algo que me pudiese servir. Entonces encontré un libro muy interesante, porque parece muy obvio decir que si pienso positivo me voy a sentir mejor. Por supuesto que va a ser así. Si pienso positivo me voy a sentir mejor y probablemente va a ser más fácil que logre aquellos deseos o esos proyectos que yo me propongo, ¿verdad? Pero encontré en mi biblioteca un libro tan interesante que hablaba sobre cómo la mente puede dominar la materia, y fue escrito por David R. Hamilton, que es un químico farmacéutico. Este señor estaba investigando los efectos de nuevos medicamentos y se dio cuenta que los pacientes del grupo control que estaban recibiendo placebos presentaban mejorías tanto como el grupo que estaba recibiendo realmente el medicamento. Le apasionó este descubrimiento y empezó a investigar. Y ya existen investigaciones que demuestran que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos pueden provocar cambios en nuestros cuerpos. Por ejemplo, pueden conectar y desconectar determinados genes, es decir, pueden influir en nuestro ADN. Pueden suscitar nuevas zonas de desarrollo en nuestros cerebros. Todo eso hace nuestro pensamiento. Y entonces, si nuestro pensamiento es capaz de modificar nuestro ADN, de modificar nuestros genes, de muchas veces que nosotros desarrollemos algunas condiciones que tenemos potenciales, digamos de manera potencial en nosotros, que las desarrollemos, a diferencia de otros seres humanos que también vienen con esa condición potencial y no la desarrollan. Y estoy recordando que hace unos días encontré una investigación muy interesante que hablaba acerca de un estudio que se hizo en aproximadamente 4.000 niños que habían tenido antepasados no cercanos. No estamos hablando de papás y abuelos, sino estamos hablando de bisabuelos, tatarabuelos, incluso más atrás, que habían estado en la guerra. Entonces, esos niños presentaban mucho mayor enfermedad, estaban sufriendo más, o habían sufrido ya los más grandes, más enfermedades que aquellos jóvenes o niños que tenían antepasados que no habían estado en la guerra. Entonces hay una información ahí que viene con nosotros y que probablemente también venga en nuestro pensamiento, no solamente en nuestras células. Ya hay estudios que nos hablan de que las células son inteligentes. Nuestras células tienen una inteligencia. La célula hace un gran trabajo para vivir, para realizar sus procesos, tanto de limpieza como de alimentación y mucho más, por supuesto. Entonces, las células que se crean en la columna vertebral son, en la médula espinal, son indiferenciadas. La célula, cuando nace en la médula, no es una célula que sea de uña o de pelo. La célula nace como célula y se dirige
hacia el lugar donde le corresponde estar, y es ahí, en ese medio, donde la célula va a tomar el rol, va a asumir el rol que le corresponde tener, ya sea como una célula de un ojo, del cabello o de una uña, como decíamos. Y eso nos lleva a pensar entonces hasta dónde influye en los demás nuestros propios pensamientos, y la energía y la vibración en la que estamos viviendo. Eso fue muy interesante lo que encontré en este libro, que lo tenía por ahí hace un rato para habérselos enseñado. Déjenme un segundo, voy a ver si lo encuentro. Aquí está, muy interesante. Dice, lo que cuenta es el pensamiento. Lo vamos a leer con más detalle porque es un libro que tiene bastante sustento científico, investigaciones, ¿sí? Bueno, y finalmente entonces me encontré con aquello que creo que era lo que más me servía para poder coronar, y no con un virus, esta sesión, y que fue algo que dijo Mahatma Gandhi. Y él dijo lo siguiente: cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Y cuida tu carácter porque se convierte en tu destino. Mahatma Gandhi, cuando nos dice, nos regala esta tremenda mantra. Hola Claudita, este mantra, porque es como un mantra, parte desde cuida tus pensamientos porque se convierte en tu destino. Y ahí pude enlazar esto de lo que nos hablaba el texto de Marcel Auclair sobre que el pensamiento tiene una fuerza de atracción. Si ustedes buscan, googlean la fuerza de atracción del pensamiento, se van a encontrar con muchos artículos muy interesantes. Algunos encontré documentos de médicos, de ingenieros, de oradores, de diferentes profesiones y profesionales hablando de la importancia de nuestro pensamiento. Así es que con eso quiero dejarles hoy día. Lo voy a repetir, como les digo, mantra que nos regala Mahatma Gandhi y que dice: cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Y cuida tu carácter porque se convierte en tu destino. Lo que pienso, lo que digo y lo que hago se convierte en mi destino. Voy a terminar la grabación que voy a subir a YouTube y nos podemos quedar un ratito más conversando en esta grabación en vivo para que ustedes me retroalimenten.